La última ocasión, hermanos, vimos la introducción de la carta a través de la salutación inicial que hace el apóstol Pablo. Y hablamos de la importancia del por qué el apóstol Pablo se presenta a los hermanos colosenses como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Expresando, hermanos, no solo que pertenecía a Cristo, sino que había sido llamado al apostolado directamente por él. En aquel día de su conversión, cuando iba camino a Damasco, y cuando el Cristo resucitado se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vimos en Hechos 26 cómo Cristo lo comisionó al apostolado con las siguientes palabras: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo a los colosenses, que dijimos era algo importante porque Pablo no había estado en Colosas. Pablo no se había parado en esta ciudad, así que era importante, hermanos, que los colosenses supieran que esas palabras de su carta tenían la autoridad del vocero divinamente designado por el mismo Señor Jesucristo, lo cual implica que, en última instancia, la carta, cada palabra de la carta del apóstol Pablo a los colosenses era palabra de Dios. Que no era un mensaje meramente de un misionero con buenas intenciones para la iglesia, sino que eran palabras, esa carta que se leía a la iglesia eran palabras que provenían de ese vocero divinamente designado de Pablo, del apóstol, tenían la autoridad apostólica. Y por implicación, hermanos, era palabra de Dios. Y esto era importante que los colosenses lo supieran. Y vimos que Timoteo, a quien Pablo llamó mi hijo amado y fiel en el Señor, estaba con Pablo, estaba con él, acompañándole como colaborador en el ministerio. Y vimos también que muy probablemente Timoteo apoyó a Pablo como amanuense, como escribiente de la carta. Y que el hecho de que Timoteo estuviera con Pablo era una gran bendición para el apóstol, porque el apóstol se encontraba encarcelado. Pablo se encontraba encarcelado, hermanos, en una prisión en Roma, en un arresto domiciliario que le permitía tener visitas. Y precisamente una de esas visitas fue la visita de Epafras. Epafras era oriundo de Colosas. Epafras era, como lo llama ahí en el versículo 7 del capítulo 1, como lo llama el apóstol Pablo, era un consiervo amado y fiel ministro de Cristo. Y vimos que él muy probablemente se había convertido en Éfeso. Éfeso estaba muy cerca de Colosas. Y ahí en Éfeso el apóstol Pablo estuvo por más de 2 años predicando el evangelio. Así que Epafras escucha el evangelio ahí en Éfeso, regresa a su ciudad natal, a Colosas, y predica el mismo mensaje. El Señor obra en la vida de nuestros hermanos colosenses, trayéndolos de las tinieblas a la luz, salvándoles. Entonces Epafras funda la iglesia en Colosas, y tiempo después Epafras busca al apóstol Pablo y va a él hasta esa prisión, hasta Roma,
haciendo un viaje de más de 2000 kilómetros de distancia para poder entregarle un informe al apóstol Pablo acerca de las condiciones en las que se encontraba la iglesia. Y decíamos, hermanos, que ese informe, de manera general, era un informe favorable. Epafras le habla de la iglesia de Colosas y les habla del amor que tenían los unos a los otros. Les habla de que estaban firmes en Cristo y que estaban firmes en esa esperanza que está aguardada para los santos en los cielos. Pero hermanos, había una preocupación. Había una preocupación en Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas. Y esa preocupación que lo hace viajar 2000 kilómetros en busca del apóstol Pablo era esa falsa enseñanza que se había impregnado en la iglesia. Así que Epafras lleva este reporte hasta Roma y Pablo entonces escribe la carta y después la manda a través de Tíquico y Onésimo para que la carta fuera leída a la iglesia. Era una preocupación importante, hermanos, porque vimos que la esencia de esa falsa enseñanza era que Cristo no era suficiente para la salvación, que para alcanzar la salvación era Cristo más algo más. Y ahora a partir del versículo 3 y hasta el versículo 8 que leímos al principio, aquí el apóstol Pablo le comunica a los colosenses la acción de gracias que daba constantemente al Señor en sus oraciones. Y Pablo comienza dando gracias a Dios por la fe, el amor y la esperanza de los creyentes colosenses, estos creyentes que estaban arraigados en el Evangelio, estos creyentes que estaban arraigados en Cristo, en ese Evangelio que recibieron por medio de Epafras, y ese evangelio que estaba dando fruto en ellos. Miren el versículo 6, Colosenses 1:6. Hablando del evangelio, dice el apóstol Pablo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Fíjense en los tres verbos, hermanos, que hay en este versículo. Dice que el evangelio había llegado, estaba dando fruto y estaba creciendo. El evangelio estaba haciendo esta triple labor en el mundo y en la vida de los colosenses. Como señaló un comentarista, el evangelio en Colosas estaba obrando tanto de forma extensiva hacia afuera como de forma intensiva. De forma extensiva, el evangelio había llegado a Colosas, a esta ciudad, estaba dando fruto salvífico y estaba creciendo en el mundo. Esto último se refiere a que el evangelio estaba llegando a los gentiles y los gentiles se estaban convirtiendo. Y de manera intensiva, hermanos, el evangelio había llegado a los colosenses, estaba dando fruto santificante y estaba creciendo en sus corazones, en la vida de nuestros hermanos colosenses. Y esto nos muestra, hermanos, que el evangelio no es solo el primer paso para nuestra reconciliación con Dios, como algunos lamentablemente lo ven, como si el evangelio fuera únicamente el ABC del cristianismo y después hay que pasar, olvidarnos de eso y pasar a doctrinas más grandes. Hermanos, esto que vemos en este pasaje de Colosenses nos recuerda que el evangelio es la fuente de nuestra santificación. El evangelio es la fuente de nuestra santificación, es el que produce fruto en nuestras vidas, es el que produce fruto en nosotros y el que nos da madurez espiritual. Y es por eso, hermanos, que vemos en esta carta, vemos constantemente al apóstol Pablo recordando el evangelio a los creyentes,
predicando el evangelio a los creyentes, a la iglesia. Ese fruto en la vida de los colosenses, hermanos, es lo que da origen a la acción de gracias del apóstol Pablo, a esa acción de gracias que tenía presente en sus oraciones. Miren el versículo 3, Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí, hermanos, Pablo está hablando en plural. En el versículo 1 vemos que se menciona a Timoteo, entonces está hablando de que Pablo y Timoteo constantemente estaban orando por los colosenses y presentando acciones de gracias a Dios por el fruto que había en ellos. Y dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y Pablo utiliza estas tres palabras, fe, amor y esperanza, para describir la evidencia, hermanos, de esa obra divina, para describir la evidencia de la obra divina de salvación en los colosenses. Estas tres virtudes, hermanos, aparecen una y otra vez en las cartas del apóstol Pablo y aparecen como los principales frutos de una obra de gracia, de una obra salvífica del Señor en los corazones de su pueblo. Es a lo que se conoce como la triada. La triada de las virtudes cristianas. Pablo la nombra, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 13, si me acompañan ahí. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Podríamos llamar, hermanos, también a estas virtudes el fruto del Evangelio, el fruto del Evangelio. Porque cuando el Evangelio, hermanos, actúa en el corazón de los creyentes, produce un fruto que crece en la práctica de la fe, de la esperanza y del amor. Vamos a ver primero la fe de los colosenses. La fe de los colosenses. Pablo y Timoteo oyeron de la fe que tenían estos hermanos de Colosas, la fe que tenían en Cristo. Y cómo a pesar de esa falsa enseñanza que se había impregnado en la iglesia por algunos falsos maestros, ellos estaban permaneciendo firmes en el Evangelio. Miren, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses 2, versículo 5. Dice aquí el apóstol Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y enseguida les anima a que permanezcan en esa firmeza que procede del Evangelio. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, la manera en que podemos imitar la fe de estos hermanos colosenses es recordando constantemente el Evangelio. Recordando constantemente esto que
llama el apóstol Pablo la palabra de verdad, el Evangelio. Colosenses 1:5 inicia con esta frase, a causa. Esta palabra, hermanos, nos ayuda a entender que lo que estaba produciendo fe, amor y esperanza en los colosenses era el Evangelio. Versículo 5, Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es la raíz, hermanos, que lleva a producir esos frutos. Y al final de ese versículo 5, Pablo llama al Evangelio la palabra verdadera del Evangelio. Esta frase pudo traducirse también como la palabra veraz que es el Evangelio. Esta palabra verdadera, hermanos, del versículo 5, tiene la intención de destacar ante los colosenses que el Evangelio en el que creían, en el que permanecían, era inquebrantablemente verdadero en contraste con la falsa enseñanza que estaba en medio de ellos. Y es tan verdadero este mensaje redentor que produjo en nuestros hermanos colosenses una fe fortísima en Cristo. Pero no solo el Evangelio estaba produciendo una fe firme en nuestros hermanos colosenses, también estaba produciendo amor los unos a los otros. Versículos 3 y 4, Colosenses 1, versículos 3 y 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y miren el versículo 8, Epafras dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras es el que en ese reporte que le lleva a Pablo a la prisión en Roma, le habla de ese amor que tenían nuestros hermanos colosenses, ese amor que tenían por los santos, ese amor que había en la iglesia y que procedía del Evangelio. Hermanos, el amor en las Escrituras se muestra como la principal evidencia de salvación. El amor en las Escrituras se presenta como la principal evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 35, dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Acompáñenme por favor, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Versículo 14, Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí el apóstol Juan está hablando de manera objetiva, de manera fuerte a la iglesia y les dice, no se engañen. Si no hay amor, si no hay un amor por sus hermanos, si no hay un amor por su iglesia, no se engañen, no son de Dios.
En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, sigue en sus pecados. Pero aún Juan, hermanos, es más contundente. Primera de Juan 4, versículos del 4 al 11. Hijitos, hablando a los creyentes, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, aquí podemos ver lo que estamos viendo en Colosenses. Aquí nos habla, hermanos, nos da la exhortación el apóstol Juan: amémonos unos a otros. Y enseguida nos recuerda el Evangelio. Nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos, hermanos, que la fuente de ese amor que debemos manifestar como creyentes, como iglesia, está en el Evangelio. Está en recordar la obra de Cristo, el amor que ha manifestado de manera gloriosa en esa cruz del Calvario. Y ese amor de Cristo, hermanos, es lo que debe motivarnos a amarnos los unos a los otros. Esto fue lo que motivó a nuestros hermanos colosenses y, hermanos, es lo que debe motivarnos a nosotros también. Si de tal manera Cristo amó a la iglesia, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dijo Earl Blackburn, el autor del libro La amada iglesia: aquel que estaba cara a cara con Dios y quien antes de que hubiera un principio era, a quien los serafines adoraban, quien es el carácter expreso y el resplandor de la gloria del Padre y la segunda persona de la Trinidad, dejó el mundo de adoración y luz y vino a este mundo de maldición y tinieblas. Él se hizo uno de nosotros y uno con nosotros, el Dios encarnado, quien vivió y caminó entre nosotros. ¿Por qué vino? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? La respuesta definida e inerrante es amor. La mayor expresión de ese amor, hermanos, lo vemos en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo y compró a su iglesia con su propia sangre. Si de tal manera Cristo amó a la iglesia, debemos amarnos también nosotros unos a otros. Cuando éramos enemigos de su ley y de su gracia, cuando estábamos separados de Dios, cuando éramos hijos de ira, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos amó a nosotros. Cristo amó a su iglesia de manera incondicional. Si de tal manera Cristo amó a la iglesia, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Y Cristo no solamente amó a la iglesia, hermanos, Cristo ama a su iglesia. La sigue amando y por eso la alimenta y la sustenta y la protege y la defiende y la purifica y la santifica y vive para siempre interceder por ella. Jesús aún ama a la iglesia y ya que Jesús aún ama a la iglesia, hermanos, ¿no debemos amarla nosotros también? Este amor por la iglesia, por los santos, es lo que estaban manifestando nuestros hermanos colosenses. ¿Qué ejemplo tenemos? ¿Qué ejemplo tenemos en la Escritura acerca de estos hermanos? ¿Y cómo debemos vivir en ese amor, hermanos? Pablo lo dice a los colosenses también. Colosenses capítulo 3. Versículos del 12 al 14. ¿Cómo debemos vivir en ese amor los unos a los otros? Versículo 12, Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos, a la iglesia? Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, mostrando misericordia, mostrando benignidad, mostrando humildad, mostrando mansedumbre, mostrando paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y hermanos, nuevamente vemos a Pablo mostrando el evangelio, diciéndonos, de la manera en que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Así que nuevamente vemos, hermanos, que el evangelio, que el recordar la obra de Cristo es lo que necesitamos, hermanos, para dar ese fruto. Y junto con la fe y el amor, hermanos, también está el fruto de la esperanza. Hablemos de la esperanza de los colosenses. Regresemos Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En el versículo 5, hermanos, Pablo dice que esa esperanza está guardada para los santos en el cielo. Y en las Escrituras, la esperanza, hermanos, habla acerca de una expectativa confiada, de una expectativa confiada en lo que está por venir. Este tipo de esperanza, hermanos, no es simplemente una expectativa subjetiva en el corazón del creyente. No es de, bueno, espero que pase, espero que llegue. No, hermanos, es una realidad sólida, es una realidad objetiva. Y Pablo aquí nos habla, hermanos, de que lo que se manifestará en la historia
en la consumación de todas las cosas, eso, hermanos, ya está presente en los cielos. Está guardado ahí para los santos. Niños, seguramente les ha pasado en algún momento que sus papás llegan con un regalo, con una sorpresa, y que les dicen: niños, les tengo una sorpresa, les compré algo, pero no se las voy a dar hasta que coman, hasta que se terminen su sopa y su carne. Si bien les va, niños, porque luego se las voy a dar hasta mañana, y entonces queda esa emoción. Pero niños, cuando sus papás les dicen esto, ustedes tienen la seguridad de que se los van a dar, ¿verdad? De que esa sorpresa la van a tener. ¿Por qué? Porque sus papás ya lo compraron y sus papás ya se los dijeron, ya se los prometieron. Bueno, niños, de la misma forma, es esa esperanza que nosotros tenemos, esa esperanza en Cristo. Ahí está, seguro, va a llegar, pero debemos esperar a obtenerla. Es como se conoce en la escatología, el ya, pero todavía no. Pero ya está ahí, hermanos. Ya está segura, así como esa sorpresa, como ese regalo que está ahí, está seguro, pero hay que esperarlo. Hay que esperar aquel día. Acompáñenme, hermanos, a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Primera de Pedro 1, versículos del 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ya estamos seguros en Cristo? Él nos hizo renacer para esa esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y hermanos, esa esperanza está guardada en los cielos, reservada para nosotros en el cielo, pero debemos esperar su manifestación en el tiempo postrero, en aquel día glorioso. Pero hermanos, el saber que eso que nos espera está seguro en los cielos, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, eso es lo que nos da firmeza, hermanos. Firmeza para permanecer, para perseverar en el Señor, para perseverar en el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 8. Segunda de Timoteo 4, versículo 8. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está la corona de justicia, dice el apóstol Pablo, con la seguridad de que el Señor, dice, juez justo me la dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos
los que aman su venida. Eso es a nosotros, hermanos. Nos está guardada esa corona de justicia y el Señor nos la dará en aquel día. El apóstol Pablo, regresando a Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo sabe, hermanos, que los colosenses tienen esa esperanza en aquel día por medio del Evangelio. Y el deseo de Pablo es de que no se aparten de esa esperanza, que permanezcan firmes en ella, en medio de esa falsa enseñanza que se había impregnado en la iglesia. Colosenses 1, versículos del 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El deseo del apóstol Pablo es: no se muevan de esa esperanza del Evangelio que han oído. No se muevan de ahí, permanezcan firmes. Pero nuevamente, hermanos, vemos en el versículo 22 el Evangelio y les dice Pablo, recuerden esto. El Señor los reconcilió por medio de su muerte, por medio de su sangre, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese fue el propósito de Cristo al derramar su sangre en esa cruz, el finalmente presentar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga delante de Él. Recuerden eso, colosenses, para que permanezcan firmes en esa esperanza que os está guardada en los cielos. Y hermanos, debemos recordar lo mismo. El propósito eterno del Hijo, el propósito eterno fue venir a este mundo y comprar a su iglesia por medio de su sangre para finalmente presentarla santa y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y eso es tan ciertísimo, hermanos. Y recordando esto, hermanos, y teniéndolo presente constantemente en nuestros corazones, en nuestra mente, nos va a llevar a permanecer firmes en la fe. Eso se va a manifestar en fruto, en amor los unos a los otros. Y vamos a permanecer firmes en esa esperanza, hermanos. Esa esperanza ya se ha inaugurado en nuestra unión con Cristo, pero sigue siendo una esperanza por consumar. Así que Pablo insiste, no se muevan de esa esperanza del Evangelio. No se muevan de esa esperanza que han oído a través del Evangelio, dice en el versículo 23. Regresemos al versículo 7, Colosenses 1:7. Dice Pablo, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí vemos algo muy esperanzador, hermanos. Ese fruto del Evangelio que se manifiesta en fe, en amor y esperanza, proviene del Espíritu de Dios. Pablo en esta acción de gracias reconoce, hermanos, que la fuente última de estas virtudes es Dios. Estas virtudes son dones de la gracia de Dios. Y es esperanzador, hermanos, porque podemos tener la certeza de que esas virtudes, de que ese fruto que manifestaron nuestros hermanos colosenses, el Señor lo dará a su iglesia,
a cada creyente, hermanos, en medida en que estemos expuestos al Evangelio. Y gracias a Dios, hermanos, porque solo por su gracia que en nuestras iglesias hermanas, en Guadalajara, en San Martín, Toluca, México, las iglesias del norte, en esta iglesia local de Querétaro, por la gracia de Dios, hermanos, se predica el Evangelio constantemente. Y cuando digo constantemente, hermanos, me refiero a cada reunión corporativa, las reuniones de oración, las reuniones de Día del Señor, aún, hermanos, en las celebraciones como la del día de ayer, el Evangelio está presente, hermanos. El Evangelio ha llegado a nosotros y da fruto. Pero, hermanos, la exhortación es, nosotros debemos trabajar de manera también individual, no olvidando, por supuesto, que somos un cuerpo, pero, hermanos, en nuestros devocionales personales, en nuestros devocionales familiares, debemos, hermanos, estar impregnados del Evangelio. Debemos contemplar diariamente el bendito Evangelio, hermanos. Hemos oído de testimonios de familias en donde los hijos están despertando al Evangelio por los devocionales familiares. Hermanos, no dejemos de hacerlo. Mantengámonos firmes. Entendiendo esto que estamos viendo, el Evangelio es la fuente de nuestra santificación. El Evangelio es la fuente de la salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amados hermanos, permanezcamos en Él. En nuestros devocionales familiares, hermanos, si hay alguien que no está siendo constante en sus devocionales familiares, no se espere a hacer resoluciones para el año que viene. Hoy mismo determinen que el Evangelio esté en sus hogares, que el Evangelio esté presente en sus familias, en sus hijos. Si no has sido constante en tu devoción personal, determina hoy mismo que el Evangelio esté presente en tu devocional, que la obra de Cristo esté constantemente en nuestros corazones, hermanos. Y en medida de eso, el Señor va a bendecirnos. Hermanos, no podemos esperar que, siendo desobedientes a lo que el Señor nos ha mandado, no podemos esperar que el Señor bendiga nuestra iglesia o bendiga nuestro matrimonio o bendiga nuestras familias. Apenas en la iglesia de San Martín veíamos en la meditación de Josué capítulo 5 cómo el Señor, en medida en que el pueblo de Israel, esta segunda generación, obedece al Señor en las ordenanzas, a través de la circuncisión, a través de la Pascua, en ese entonces que el Señor manda a Josué que se vuelva a hacer. Y vemos que en medida de esa obediencia el Señor bendice al pueblo. Y al final del capítulo vemos a ese varón con la espada desenvainada mostrando su gloria a Josué. Pero es en medida, hermanos, en que somos obedientes, en que buscamos la santidad, en que buscamos la piedad, que el Señor va a bendecirnos en gran manera. Y debemos vernos, hermanos, como lo que somos un cuerpo. No podemos comportarnos como si fuéramos nosotros meramente y de repente nos reunimos y demás. Somos un cuerpo, hermanos. Y cuando alguien cae en pecado, cuando alguien peca, afecta a la iglesia, afecta a nuestros hermanos. Debemos verlo así, hermanos. Somos un cuerpo. Y cuando nosotros nos santificamos en nuestros hogares, cuando nosotros nos santificamos en nuestros devocionales personales, hermanos, la iglesia va a ser fortalecida y va a ser santificada.
y vamos a ver la gloria de Dios, hermanos, en la santificación, en la madurez de la iglesia, en la salvación de muchos. Amigo que estás aquí, que no tienes a Cristo, amigo, la buena noticia del Evangelio es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y así como vemos que el Evangelio transformó a Pablo y transformó a Epafras y transformó a los colosenses y ha transformado a muchos de los que estamos aquí, amigo, el Evangelio te puede transformar también a ti. El Evangelio te puede alcanzar a ti. Colosenses destaca la suficiencia del Señor Jesucristo para la salvación. Ese es el propósito de la carta, mostrar al Cristo todo suficiente. Él es suficiente, amigo. Él ya pagó el precio total de nuestra redención. Él ya lo pagó todo en esa cruz. Él es suficiente, su obra está consumada, amigo. No hay nada más que añadir. Él vivió una vida perfecta, satisfaciendo plenamente las demandas de la santidad de Dios. Él fue a esa cruz y satisfizo completamente las demandas de la justicia de Dios. Todo está hecho, todo está pagado. Descansa en Él, amigo. Confía en su obra en la cruz del Calvario. Confía en su muerte para el perdón de pecados. Arrepiéntete y ríndete a Cristo. Ríndete a Él creyendo en su obra, en su persona. Colosenses proclama, hermanos, en todas sus líneas, Cristo es supremo, Cristo es suficiente. Si lo tienes a Él, tienes todo lo que necesitas. Porque como dice la carta, los que estamos en Cristo, estamos completos en Él. Porque solo en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, que el Evangelio esté de continuo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros devocionales, para que de esta manera podamos crecer juntos como iglesia, ser madurados y podamos seguir el ejemplo de nuestros hermanos colosenses, abundando en ese fruto de amor, de fe y de esperanza que dé gloria a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que siempre nos consuela, que nos conforta, pero que también nos exhorta, Señor. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras mentes estén llenas de Cristo, Señor, que estén llenas del Evangelio. Padre, cuánto deseamos como iglesia, Señor, seguir creciendo en estas virtudes, seguir creciendo en este fruto. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, a ser, Señor, contundentes en nuestra devoción a ti. Padre, ayúdanos a que como un solo cuerpo podamos crecer y podamos amarnos los unos a los otros. Señor, que ese amor que ya se manifiesta entre nosotros siga creciendo y siga madurando y siga fortaleciéndose, Señor. Padre, ayúdanos a que esa unidad de la iglesia, Señor, cada vez esté más fortalecida. Padre, que todo esto, Señor, dé gloria a tu nombre. Señor, te rogamos por aquellos que están sin Cristo, Padre, que por medio de tu evangelio tú los saques de las tinieblas y los traigas a la luz admirable de tu Hijo, Señor. Te rogamos, Padre, que
tu evangelio produzca mucho fruto de salvación en este lugar, Señor, en medio de nosotros. Sigue extendiendo tu reino, Señor. Sigue edificando a tu iglesia, Señor. Padre, síguenos llenando de Cristo, del evangelio. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día y te rogamos, Señor, que nos des tu gracia, Señor, para seguirte adorando por medio de este último canto, por medio de el ágape, Señor, por medio del estudio de la confesión, el catecismo, Señor, que siga siendo glorificado en este día. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.